Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Estudiantil Científica de Ingeniería Civil de nuestro país. Yo pienso que estos momentos son los oportunos para llegar no solamente a quienes nos estamos formando a diario, sino también ya para los profesionales en ejercicio. Ustedes saben muy bien que el día 6 de febrero, si bien ha existido un terremoto en los países de Turquía y Siria, ha llamado clave. ¿Por qué les digo a partir del 6 de febrero, queridos colegas, quienes estamos participando ya de estos minutos que le vamos a destinar a algo tan importante que hemos estado dejando? Son nuestros padres, aquellos familiares que invierten en la compra de un departamento. No nos olvidemos que un departamento de mínimo 100 metros cuadrados está alrededor de 100,000, 120,000, 80,000 dólares. Es el trabajo de toda una vida y nadie quisiera ver en esas condiciones. Y les decía, ¿por qué el 6 de febrero a las horas 4 de la mañana, 19 minutos, ha repercutido a nivel mundial? Porque ya teníamos nosotros imágenes a través de redes sociales, Facebook, WhatsApp, TikTok, cómo iban cayendo estos edificios, cómo vemos de esta gente que se va a guarecer en campos deportivos, en estadios, en carpas, y de pronto se preguntan, ¿en Bolivia hubo sismo? Y si hubo, ¿de qué magnitud fue? ¿Cómo fue? ¿Qué tanto se dañó? ¿Qué estructuras colapsaron? Entonces, esas redes sociales han cambiado la forma de ver a la gente, todos los sucesos del cambio climático que se está dando, muy aparte de la pandemia, que también es una parte de la amenaza, de las 7 amenazas que tenemos en una ley nacional que nos regla, que nos gobierna, que nos dirige en nuestro país. Entonces, es bueno primero saber qué posibilidades de terremotos podemos surgir, de qué magnitudes se esperan y hace cuánto tiempo habían pasado. Entonces, justamente ya entrando en materia, ahí pueden ver el terremoto de 1948 en la ciudad de Sucre. Ha sido la única ciudad capital de los 9 departamentos que ha sufrido un terremoto más allá de 6 en la escala, donde se han dañado principalmente todas las edificaciones de adobe y tapial, ¿no? Que son principales características materiales de lo que viene a ser el centro histórico, ¿no? Varios años atrás, ya estamos por cumplir 75 años, pero ha existido un movimiento telúrico y va a volver a suceder porque los terremotos son cíclicos, se dan con el tiempo. Y mientras el periodo sea más largo de recurrencia, vendrá con mayor intensidad. Eso tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, sabemos muy bien en la ingeniería civil, queridos colegas participantes, de que uno diseña las edificaciones para una vida útil de 50 años. Entonces, existe una probabilidad de ocurrencia de un sismo de diseño y que es a lo largo de todos estos años. Todavía yo, cuando me formaba como estudiante para ser ingeniero civil, había la idea de contar con una norma. Todos soñábamos con una norma de diseño sísmico, quiénes la harían, cómo sería el procedimiento, y bueno, ya les voy a ir contando cómo se desarrolló esto a medida que avancemos. Luego tuvimos un terremoto en 1998 en Aikile, que justamente con el mapa sísmico que ven hacia la derecha era propuesto por el ingeniero Grande, uno de los impulsores, ¿no? Precursores, yo diría, de nuestra guía. Pueden fijarse que todas las edificaciones de adobe sí tuvieron problemas, colapsaron, pero ahí al fondo ven una edificación parcialmente construida con hormigón armado que no ha tenido un daño significativo, posiblemente fisuras, ¿sí? A pesar de que a simple vista podemos ver que es una edificación que no sigue los reglamentos, ¿no? Con seguridad que no tiene vigas de arriostre, con seguridad que no tiene vigas de equilibrio, pero aún así, con esas deficiencias se ha mantenido. Entonces, es bueno saber en qué escenario. No vamos a alarmar a la población, pero tampoco vamos a ser tan irresponsables y decirles de que no va a suceder nada, ¿no? Entonces, tenemos que ser cautos, coherentes cuando estamos tomando decisiones fundamentales. Y aquí está una
el mapa, yo diría, un trabajo magnífico del Observatorio de San Calixto que se nos entregó el año 2019, que fue el punto de partida, queridos colegas, para lo que viene a ser la zonificación sísmica. Y miren qué interesante, ¿no? Se basan en isolíneas donde unen aquellas que tienen la misma pseudoaceleración y podemos ver que el corazón de Bolivia, donde está Cochabamba, Santa Cruz y Sucre principalmente, tenemos la zona de mayor posibilidad de un sismo moderado. Eso tenemos que tener muy claro. Estamos hablando de pseudoaceleraciones como máximo 0,22, pero ahí tenemos, por ahí cerca está la falla de Mandeyapecua, que va a producir, sí, que va a producir en el momento que se dé un sismo de esa magnitud. Entonces hay que tener cuidado y hay que ir siempre perfeccionando nuestros mapas. Este es un gran avance, ha sido estudiado, ha sido revisado por personalidades de talla mundial, como el profesor Roberto Aguiar Falconi, ha quedado sorprendido, maravillado por este trabajo, él nos los ha dicho en el comité. Entonces, estoy hablando del año 2020, imagínense, él tuvo en sus manos todo este estudio y quedó realmente sorprendido del trabajo que se hizo por el Observatorio de San Calixto. Entonces, a manera de comparación, siempre es bueno comparar porque no vayamos a pensar de que tenemos posibilidad de sismos como tiene Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Fíjense a la derecha, en la parte inferior, sin ser irresponsables, pero tampoco alarmistas, ¿no? Entonces ya sabemos que la posibilidad de sismo en nuestro país es moderada y aún así debemos tomar las previsiones. ¿Por qué? Porque se están dando estos movimientos en todo el mundo y cualquier momento puede volver a darse con una magnitud mayor o igual a 6. Es bueno también escuchar a personalidades y siempre les voy a ir mostrando a lo largo de este desarrollo, de esta presentación, qué es lo que nos dice el profesor Hernando Tavera del SISMIT Perú. Es una eminencia allá él, donde nos dice que los sismos son recurrentes, van a volver a darse y ellos tienen identificados, por lo menos en Perú, donde se tienen esas lagunas sísmicas y esperan grandes movimientos telúricos, pero siempre logrando capacitando, llegando a la población a través de diferentes medios que construyan de la manera correcta. Justamente haciendo hincapié en lo que dice el profesor, si bien no podemos predecir cuándo va a ser un sismo, pero sí podemos saber qué podemos esperar en algunas zonas, ¿no? Como les decía anteriormente. Y eso es bueno tener claro cuando vamos a tomar decisiones al definir una normativa, al definir las zonas de sismicidad. Acá tenemos la presentación de una parte del profesor Rodolfo Zaragoni
esto me parece igual muy interesante. Quisiera unos segundos de su atención, por favor, colegas. Superficiales que podrían ocurrir en Bolivia son muy peligrosos, porque justamente nosotros hacemos análisis modal y en general la estructura pasa del nivel elástico al plástico o no lineal de forma violenta. Entonces, justamente, ¿qué es lo que dice el profesor haciendo un resumen de que lo que esperamos en este sector, de lo que viene a ser, vuelvo a reiterar y mostrar la zona acá de Santa Pulso en nuestras edificaciones, y esa es la característica de lo que sucedió pues en Turquía? Por ejemplo, el sismo que ha ocurrido en Turquía, ¿sí?, ha estado alrededor de 30 segundos de duración, ¿no? Lo mismo que se pretende y se espera para nuestro país, tal como menciona el profesor Saragoni. Entonces, tenemos que tener claro que para nosotros vamos a esperar sismos corticales superficiales similares a lo que ha ocurrido en Turquía, Siria. Entonces, tenemos que estar preparando nuestras edificaciones para esas condiciones, ¿sí? Eso es importante conocer. Simplemente a manera de comparación, el sismo del 19 de septiembre de México del 2017, que es un sismo debido a la subducción, duró alrededor de 90 segundos, con un menor número de ciclos, es decir, ni siquiera va a producir un ciclo completo, y ahí tiene que poder desarrollar toda esa energía que ingresa y generalmente producir daño en la estructura para transformar esa energía, ¿sí? Entonces, eso nosotros que tenemos que tener bien claro. Y fíjense acá, ya empiezan a ver los primeros intentos de demostrar qué es lo que ha sucedido en Turquía, Siria, por qué los edificios, y aquí es el punto neurálgico de estos minutos que le estamos destinando a este tema tan apasionante, toman también decisiones en el momento, y los propietarios de que sus edificaciones puedan usar este sistema estructural, apoyados principalmente por los arquitectos que quieren luces o losas planas donde no se vean vigas descolgadas que me perjudiquen la iluminación, la distribución de ambientes. Entonces, este sistema ha ganado fuerza, está ganando fuerza y va a seguir construyéndose, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como profesionales? Buscar las debilidades de este sistema, reforzarlos para evitar lo que vamos a continuación ver. Esto es lo que ha ocurrido preliminarmente, y con seguridad que va a venir un montón todavía de estudios donde van a ir respaldando todo lo que vamos a ver a continuación. A soft-story building is typically a large structure with multiple floors and an open plan on the bottom. That bottom floor can sometimes be a parking garage, space for small businesses, or extra homes. These buildings are very common throughout the world, especially in countries like India, Pakistan, and Turkey, because they offer a solution to overcrowding in densely populated areas. But they historically do a poor job of withstanding medium to powerful earthquakes. Here's why. These columns here could be made of brittle concrete, and the stories on top might be made of stone and a stronger mix of concrete. Sometimes the bottom floor has fewer walls than the ones above, with sides that may be left open or columns that aren't connected by walls. This means that a soft story is the weakest floor and cannot fully support the heavier ones above it. So when an earthquake hits, the structure may shake until that bottom floor collapses. During powerful earthquakes like Turkey and Syria's, the remainder of the building may follow. This kind of collapse traps people under heavy construction materials, making rescue mission. Entonces, lo que ha sucedido es que estos edificios, ¿sí? Y les voy a adelantar acá algo interesante. Miren, esto es lo que tenemos en Bolivia.
Principalmente los edificios 3, 4, 5, 10, 12, 15 niveles mandan los primeros pisos para que sean áreas comerciales. Y obviamente necesitamos mayor altura, existen mezanines, quieren darle mayor amplitud a las tiendas donde va a ser el ingreso a un centro comercial, sí, en la parte inferior, superior. Al ser más elevada la planta baja, no solamente medida, fíjense, desde la placa, desde la losa, sino hasta nivel de fundación, estamos teniendo una gran debilidad en la planta baja, lo que me va a producir el concepto denominado piso blando. Y ese es el que va a producir los colapsos cuando se procede de un movimiento telúrico. Eso es lo que ha sucedido. Pero es bueno también saber, ¿sí?, y recalcar de que la tabiquería circundante perimetral no trabaja en estado límite. Les voy a mostrar más adelante imágenes donde no se debe suceder. Estas edificaciones que están viendo necesitan ser reforzadas, necesitan ser intervenidas para evitar la pérdida total de la estructura. Estamos hablando de la situación de una pérdida total de la estructura. Entonces, estamos hablando de cuánto va a costar, beneficio-costo, reforzar estas estructuras con muros de corte. Ya vamos a ver más adelante, no usamos diagonales en nuestro país normalmente, usamos más muro de corte, y garantizar que estas edificaciones dejen de tener la consideración, la realidad en su planta baja denominada piso blando. Esto, a simple vista, como lo ven, corresponde a un sistema de irregularidad en altura denominada piso blando. Aquí hay algo importante. ¿Quién es lo que resiste y qué es el sistema de piso? Que debe dejarse claro, ¿no? ¿Quién va a resistir las fuerzas horizontales? Pues van a tener que ser el núcleo de ascensor, los muros de corte. ¿Quién es el sistema de piso para cada nivel? Pues la losa puede ser casetonada, de viguetas, unidireccional, bidireccional, maciza. Entonces, esto debe dejarse claro, ¿no? No puede seguir siendo ambigua la definición. Más que todo, sobre el uso de losas protectoras en zonas sísmicas, en su comportamiento prácticamente. Sí, bueno, fíjense que una cosa es el sistema de piso y otra cosa es el sistema sismo resistente. Digamos, si el sistema sismo resistente está bien, creo que ya de manera global podemos decir que ya tenemos más o menos resuelto el problema. Entonces, ¿quién es el sistema sismo resistente en nuestro medio, en nuestro país? Pues principalmente son los muros de corte, ¿sí? Y eventualmente los núcleos de ascensor. Suceden con edificaciones como tenemos 4 niveles donde no es necesario tener un núcleo de ascensor, menos un ascensor, pero tenemos que garantizarle la seguridad a estas edificaciones. Entonces, cuando ya entramos en materia, ya esto se define lo que viene a ser las losas planas en nuestro país y que se han ido degenerando. ¿Por qué se han ido degenerando? Porque primero no hemos verificado, ¿sí?, de que los sistemas de losa plana en lo que corresponde a la planta baja, muy rara vez hemos verificado si corresponde a un piso blando. Y todos los colegas que participan, que han debido seguramente haber diseñado una estructura, muy rara vez hemos tenido que verificar esta condición. Ahora, podemos observar lo que corresponde a una altura importante. Estamos hablando de 6 metros de altura y luego 3, 3, 3. Entonces, ¿qué pasa con la rigidez de la planta baja? Este valor, este número es vital, importante. Miren acá. Me está diciendo, y esto se realiza de manera muy ordenada, muy sencilla, me está diciendo que la rigidez del piso de la planta baja representa solamente el 45% de la rigidez del piso inmediato superior. ¿Y qué me dicen las normas, no? Va a ser una irregularidad, acá como se ve, fíjense, irregularidad extrema, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, ¿qué está haciendo? Está cada vez una mayor rigidez de las columnas de planta baja, porque no hay otra manera
de salir de este problema rigidizando la sección de las columnas de planta baja. Pero tengan claro también ese ascensor. La columna, su función no es resistir fuerzas horizontales por la poca inercia que tiene. La columna tiene que resistir cargas verticales. Entonces, cada elemento, así como en el tablero de ajedrez, el alfil es pues el alfil, no puede jugar como la torre, aquí igual. Nada tiene que ver la columna con el muro de corte, nada tiene que ver el piso, el sistema de piso, que sea de viguetas, con el muro de ascensor, ¿no? Son funciones diferentes y eso está ahí respaldado con personalidades que siempre están compartiendo las experiencias de países principalmente. Miren, ¿qué países, no? México, Chile, Perú. Entonces, estamos hablando de países que tienen sismicidad severa y todo el tiempo están poniendo en ejercicio ya sus diseños y sacando conclusiones en tiempo real prácticamente. Entonces, finalmente, ¿qué sucede? Hemos quitado los abacos para demostrar que seguimos en irregularidad extrema en piso blando. Ese es el problema, ¿no?, que se tiene y que no se lo evidencia. Vuelvo a reiterar, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a reforzar estas edificaciones, porque estas edificaciones, así como están con el sismo de diseño de una zona de sismicidad moderada, queridos colegas, no como Chile, Ecuador, Colombia, que ellos sí son países de sismicidad severa, con la zonificación propia nuestra. ¿Qué ha pasado? Con el tiempo, gente inescrupulosa, estoy hablando de personas que le han ido quitando a las edificaciones rigidez, principalmente ¿dónde? En la losa, porque son elementos que cubican bastante en hormigón y acero y cuestan bastante. Entonces, por lo tanto, ¿qué ha ido pasando? Fíjense la recomendación del profesor Amador. Tenemos el riesgo de provocar el tipo de falla. ¿Y qué estamos haciendo en nuestro país? Estamos haciendo lo prohibido, ¿no? Le estamos quitando el abaco, estamos aligerando alrededor de la columna y estamos volviendo frágil esa viga plana. Y no se puede concebir elementos frágiles en un país de sismicidad severa o moderada. Que se caen sobre la losa de abajo y se empiezan a hacer este tipo de colapsos tipo sándwich, que son peligrosísimos para los ocupantes del edificio. ¿Están de acuerdo que un ocupante en que todas las losas se van cayendo así no tiene hacia dónde ir? En el 85, muchas de las pérdidas de vida que tuvimos fue precisamente por este tipo de comportamiento. Entonces, el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México sucedió eso, y acá a la derecha, fíjense, tienen Turquía el 6 de febrero del 2023. La razón principal del diseño sismorresistente de edificaciones desde mucho antes era de preservar la vida. Hoy hablamos diseño por desempeño y otros escenarios mucho más avanzados, pero principalmente era garantizar la vida de quienes habitaban estas edificaciones, que puedan ellos tener la posibilidad de escapar hasta que la estructura o colapse o en el mejor de los casos se mantenga en pie, se pueda reforzar y luego pueda continuar el servicio. Pero lo que ha sucedido y lo que nos ha demostrado es que hemos ido en desmedro, en desmejora de la capacidad de estos elementos, porque hemos dejado de lado como profesionales de verificar, de ser racionales, de saber y determinar de una vez cuál era nuestra pseudoaceleración para Bolivia, 0.20, 0.22, y es bueno hacer hincapié también, estimados colegas participantes, que en estas tres ciudades principales se llevan el 65% de la construcción nacional de nuestro país. Es decir, tanto en el ámbito público y privado, estas tres ciudades se llevan el 65% de la construcción del 100% de nuestro país. Es decir,
tenemos más de la mitad de nuestro país en una zona de sismicidad moderada. Y eso es importante también tomar en cuenta el momento de decidir en su construcción. Por ejemplo, acá, es muy interesante lo que dice acá, esto está extractado del libro del profesor José Calavera, dice, miren qué fantástico. Se refiere a la tabiquería, al ladrillo, ¿no? Sin embargo, en nuestra opinión, estas colaboraciones deben ser consideradas con cautela. ¿Sí? Pues si bien son razonablemente eficaces, el edificio empieza a mover, ojo, este sismo duró 90 segundos, ¿no? Lo que se estima para nuestro país está alrededor de 30 segundos, sismos corticales, vuelvo a reiterar, sismos superficiales. Entonces, a medida que se va produciendo el movimiento telúrico, esta tabiquería va primero desprendiéndose en los revoques exteriores, luego estalla la tabiquería interior y finalmente queda todo el armazón de hormigón armado. Y si ese armazón de hormigón armado no tiene la rigidez suficiente, vamos a tener grandes desplazamientos hasta posiblemente llegar al colapso. Así de claro, ¿no? Entonces, todo eso está. Y aquí viene algo que va a refrendar del profesor Francisco López, que justamente he extractado para volverles a... Esto es malo. Es malo en dirección de la viga, porque falta canto, hay mucha armadura y por tanto tiene poca utilidad, y parte de la armadura circula por fuera. La otra dirección es peor porque hay siquiera. Por tanto, esto, en zona sísmica, literalmente no debe hacerse. En zona sísmica no debe hacerse, ¿sí? Y hay algo más, miren, este sistema unidireccional, fíjense, un sistema de losa unidireccional apoyada en vigas planas que no tienen inercia. Claro, al no tener inercia, los momentos negativos sobre estas vigas planas son bajos. Pero no es que porque estas losas, ¿sí?, han empezado a deformarse solamente con peso propio, y cuando ya viene la sobrecarga, semejantes contrapisos de nivelación, tanta tabiquería congestionada, no se olviden los departamentos de 3 dormitorios, cuartos de servicio, 2 baños, mesones, contrapisos en cocina, hacen de que la estructura sea pesada. Por eso es que una vez que estos edificios débiles, degenerados en su losa, empiezan a deflectarse, inmediatamente ya empiezan a colocar la tabiquería de ladrillo a manera de reforzar o reducir estas grandes deflexiones que se están teniendo acá en las losas. Por ejemplo, el límite de deflexión de esta losa era 27 milímetros y estaba alrededor de 60 milímetros la deflexión total, y la máxima era 27, el doble estamos hablando, imagínense. Entonces, eso es lo que está sucediendo, y bueno, pues, quienes van a pagar son pues los propietarios, juicios por acá. Si vieran los juzgados cómo está de lleno con esto, ¿no? De que estos sistemas no deben manejarse de manera irresponsable, ¿no? Por ejemplo, en zonas de sismicidad moderada o ya sea severa, no podemos darnos el lujo de una deformación menos del 7.5 por mil, porque yo debo garantizar ductilidad. Entonces, aquí está, fíjense, esta es una estructura construida en la ciudad de Cochabamba, donde la armadura de negativo está alrededor de 18 centímetros cuadrados de armadura. La hemos sacado de los planos, y ahí tienen la gran cantidad de refuerzo negativo superior. Entonces, hemos demostrado, ¿sí?, manualmente, ahí lo tienen y lo vamos a verificar, para que sea una viga plana que cumpla con las condiciones mínimas de ductilidad, este refuerzo no debería exceder los 8.19 centímetros cuadrados para garantizar un buen comportamiento, es decir, 4 phi de 16. Pero ¿cuánto de refuerzo tiene? Imagínense, tiene el doble. Eso conduce
conduce a un comportamiento frágil de la viga plana. Y todo lo que es denominado frágil en una edificación en zonas de sismicidad moderada o severa están prohibidas. Entonces, ahí, cuando ya venga, supongamos un siniestro, y de todos, ¿no? Claro, esos son momentos delicados que hay que tener claro que van a suceder, ¿sí? Y aquí están, miren ya las repercusiones de lo que está pasando en Turquía, Siria, dicen. Y los especialistas ya de talla mundial, ¿no? Que ellos ya están viendo lo que ha sucedido allá. Dice, el asesino no es el terremoto, sino aquellos que convierten las ciudades en fosas comunes en nombre de la transformación urbana. Aquellas cuyas firmas, miren, cuyas firmas están al pie de cada aprobación de construcción, escribió el columnista. Este edificio está avisado. Este edificio tiene un sistema de losa plana unidireccional de 6.8 metros de luz apoyado en vigas planas, imagínense. ¿Qué les parece? ¿No? Y está avisado. Pero ¿y cuál es la motivación de estas personas inescrupulosas? ¿Qué es lo que les impulsa a construir de esa manera? Miren la reducción de hacer con ábacos como corresponde, la misma losa. Reducen el hormigón en 30% menos. Imagínense, 30% menos. Y el acero en 40%. Ah, no, pues imagínense, yo tengo que comprar 6 toneladas o 10 toneladas para una losa y luego me dicen solo compre 6, son 4 toneladas, son $4,000 por cada losa. No puede manejarse de manera tan irresponsable y en zonas de sismicidad moderada y las máximas de este trío de departamentos que tenemos. Esto es en la ciudad de Sucre y tenemos en Cochabamba un montón, en Santa Cruz igual, ¿no? Entonces, aquí igual se ha hecho otra evaluación, fíjense, para una losa de 233.5 metros cuadrados, el volumen de hormigón con estas losas que le quitan los ábacos, le quitan todo lo que fuese posible, 28.6 cubos, y si hacemos una losa bidireccional casetonada con ábacos, yo necesito 40 cubos, ¿no? Y lo mismo pasa en el acero 1958 y 3.100 kilos de acero que se requiere. La cuantía es 8.8, aquí es 14, casi el doble. Entonces, estamos hablando de que han ido en desmedro. Y hay algo importante saber, ¿no? Conocer también que cuando uno adquiere un departamento, está a 800, 900, 1,000, $1,200 metro cuadrado, pero ¿y si le han quitado? Lo voy a acercar. Este es un edificio en Turquía y miren, el mismo sistema unidireccional apoyado en viga plana. Aquí no hay ábaco, ¿sí? Apoyado en viga plana. Y fíjense, aquí está la continuidad de la viga plana, por eso están las armaduras congestionadas acá. No había ábaco y la estructura colapsó y aquí tenemos estas edificaciones en nuestro país. ¿Qué les parece? Tienen que intervenirse. Otro sistema. Por eso dicen los expertos, miren, qué oportuno y objetivo. Los expertos también culparon de la catástrofe a la mala calidad del concreto, ¿sí? Las regulaciones relajadas de las instituciones quienes deben realizar el control, las alcaldías, y la baja calidad de la educación de los ingenieros y arquitectos. Miren acá, este sistema, este edificio, tiene vigas en una sola dirección. Miren acá, vigas en una sola dirección. Pero no hay la viga ortogonal, viga descolgada. Este edificio no era losa plana, era con vigas descolgadas. Pero ¿qué dicen? ¿Qué dice la teoría sobre cuál nos basamos los ingenieros en el momento de diseñar un edificio?
Una recomendación relacionada con los cambios bruscos de rigidez en planta es la de evitar diseñar pórticos de mayor resistencia en una dirección y débiles en la otra. Antiguamente se empleaban conceptos como pórticos principales y pórticos secundarios. Los denominados principales eran encargados de transmitir la carga y los secundarios solo tenían la función de arrastre. Por ello, en muchas estructuras se ha observado en la dirección de los pórticos débiles, en especial si esta coincidía con la dirección principal del terremoto. Los terremotos no distinguen entre pórticos y poco importa si son principales y secundarios. Claro, aquí fíjense en qué dirección se ha desplazado la estructura, en la dirección donde no había vigas descolgadas. Era obvio que iba a suceder y ahí está la prueba, ¿no? Lo que está escrito a la derecha en teoría, ahí lo están viendo en N edificios, no solamente son cientos de edificios que han tenido ese comportamiento. ¿Por qué? Porque de pronto aquí ya no quisieron hacer, jamás voy a pensar en que ambas direcciones deberían tener la misma rigidez. ¿Y qué va sucediendo? Miren ahora, estimados colegas, ¿cuáles son las consecuencias principalmente sobre los profesionales y constructores? Quería hacer énfasis en esto. Una vez ocurrido, ¿no? ¿Acaso la alcaldía ha traído el granizo? Claro, ese es un momento coyuntural, porque no hay otra forma de responder. Miren qué pasó. Dicen que es el destino, ahí está. Por un lado, dicen que ellos no han traído la granizada. Estos se remontan a decir de que simplemente fue el destino, o mala suerte quizás. Pero ¿en qué termina todo esto? Como les comentaba a los colegas y a quienes participan también en la oficina a diario y en las reuniones del comité de la norma boliviana de sismos que hoy en día se está elaborando, es de que al final de cuentas van a cortar por el hilo más débil. Se va a romper el hilo más débil y van a ser pues los constructores, y no crean que los constructores van a entrar solos a la cárcel, con seguridad que los van a implicar al proyectista, al supervisor. En momentos como esos no hay amistades, ahí se termina. Y las instituciones van a buscar siempre a alguien echarle la culpa, y ya está trabajándose de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer, colegas? Tenemos que dar respuesta a esta situación. Y eso es lo que concluye esta pequeña presentación, es que nosotros debemos utilizar los famosos muros de corte. ¿Para qué? Para que estas edificaciones tengan un buen comportamiento. Principalmente de estas tres zonas, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, ¿sí? Un 6 a un 15% de costo en obra gruesa, estamos hablando, para que nosotros podamos garantizar además una estructura resiliente. ¿Y qué quiere decir resiliente? Que una vez ocurrido el sismo de diseño, esta estructura no sufra daño y al día siguiente pueda estar otra vez en servicio, garantizando la continuidad de la edificación y no se pierda todo, no se gaste demasiado en refuerzo, que hubiera sido sin el concepto de resiliencia que hoy en día se maneja. Chile va por esa vertiente, México también va por ahí. Entonces los países de mayor sismicidad del mundo y principalmente de nuestro continente están avanzando en esa dirección. Y aquí un pequeño recorte del profesor Amador Terán para recalcar y reforzar lo que acabo de mencionarles. Hemos discutido el uso de diagonales para rigidizar lateralmente esos marcos. Vimos unos videos que nos mostraban que los marcos no controlan muy bien su deformación lateral.
y dijimos que en zonas sísmicas eso es importante, entonces vimos en un video el efecto de incluir diagonales como parte de un marco. Y digamos que los elementos que más rigidez aportan son los muros, o sea, son todavía mejores que las diagonales. Y ahí está, ¿no? Lo que más se usa en nuestro país son los muros de corte. Y fíjense, aquí les he presentado qué pasa en un sistema de piso blando. Miren cuánto es el momento. Por ejemplo, fíjense los momentos en las vigas de Arioste, que deben ser consecuentes con el diseño y la categoría de diseño sísmico de todo el edificio. Si el edificio se va a diseñar con pórticos especiales, las vigas de Arioste también tienen que ser consecuentes con ese criterio y serán de diseño especial. Entonces, por ejemplo, fíjense, estamos alrededor de 160 kilonewton-metro, pero cuando yo coloco los muros de corte, miren cómo desciende el momento en la misma viga de Arioste a 27. Prácticamente estamos hablando de un quinto. Entonces, lo que yo estoy invirtiendo en los muros de corte me están reduciendo drásticamente las solicitaciones en los elementos de las vigas de Arioste, de las vigas planas de la losa, el ábaco propio de la losa. Entonces, como que tiende a ser bastante efectivo la introducción de estos muros de corte, y no es con acero adicional, sino que de la misma estructura va a salir para armar los muros de corte y garanticemos una estructura que va a tener derivas dentro de las permisibles, y vuelvo a reiterarles, además va a ser resiliente, y una vez ocurrido un sismo de diseño, esta va a quedar totalmente operativa, sin daños mínimos, obviamente que van a tener que ser parte de la tabiquería, fisuras que no van a ser costosos, y nuestra estructura puede continuar con su servicio, ¿no? Entonces, para finalizar, queridos colegas, hay tanto de qué hablar en todo esto. Esto es una cruzada contra estas losas que han ido perdiendo rigidez, y finalmente concluir que la que matan no son el cortante por el sismo, ¿sí? Cuánto estamos recibiendo en cada nivel, 152 kilonewton, el acumulado 276. ¿Qué hago con esos valores? ¿Cómo tengo la rigidez de la planta baja? ¿Es o no débil? Entonces, hay bastantes temas que vamos a desarrollar. Como vuelvo a decirles, invitarles para el próximo lunes. Es un curso que vamos a introducir muchos criterios para el diseño correcto, óptimo, y además refuerzo de edificaciones que están adoleciendo de este mal que se denomina piso blando. Ingeniera, no sé quién me acompaña. Ya he terminado la exposición. Sí. Bueno, estimado ingeniero, gracias por su presentación. Han surgido unas cuantas consultas y se las voy a leer para que pueda resolver. La primera es la siguiente, de Gerson Menacho. Bueno, es más pedir su opinión sobre, ya no recomienda usted una vivienda con sistemas de muros confinados para un diseño sísmico, ¿o cuál es su opinión respecto a esto? Lo que sucede, querido colega, es de que tenemos una gran cantidad de edificaciones que se están construyendo con sistemas de losa plana, como pueden ver. Todos estamos construyendo en su mayoría. Lo que sí debemos garantizar es de que evitemos principalmente el piso blando, que es la debilidad, la misma que ha sucedido en Turquía, Siria, y esto tiene que resolverse con muros de corte. Estamos hablando de mínimos espesores de 20 centímetros, ¿sí? Y anchos de unos 50 mínimamente, para garantizar un buen comportamiento de estos muros de corte y de la estructura en general. Les vuelvo a reiterar, la presencia de estos muros reduce bastante los esfuerzos, como acaban de ver hace minutos atrás, momentos en las vigas de rostre, en las losas, en el momento negativo de los ábacos, por ejemplo, reducen bastante. Entonces, ese refuerzo con seguridad que va a ir a la parte de donde están los muros de corte, y se hace un uso adecuado, correcto,
de toda la concepción estructural que tiene, pero con estos muros de corte. Ya tenemos que dar ese pequeño salto. No estamos hablando de inversiones importantes, no estamos hablando de un 60% de incremento en la obra gruesa, estamos hablando de un 6, como les decía, de un 6.5 a un 15%, que va a garantizar, además de que un buen comportamiento en el sismo de diseño, le va a concluir con una estructura resiliente, es decir, que se va a reducir bastante el daño una vez se produzca un sismo de diseño en nuestras edificaciones. Excelente. Bueno, hay otra consulta que es de Vanessa Encinas. ¿Cómo se puede evaluar si un edificio cumple con los estándares de calidad y las recomendaciones de seguridad estructural? Simplemente es ver el armado. Cuando nosotros garantizamos el detallado, como algunos colegas mencionan, la separación entre los estribos, por ejemplo, saliendo del nudo y antes de llegar a la losa, si quieren, de separaciones de los estribos de cada 10 centímetros, cada 7,5, más allá, altura media de columna cada 15, principalmente. Segundo, en las losas, tener cuantías de refuerzo de negativo menores al 3 dividido 10.5 por 1000 por 0.85, son cálculos un poquito más detallados de donde yo puedo controlar la cantidad de acero para no incurrir en refuerzos de elementos frágiles que son obviamente rechazados por un diseño sismo resistente. Lo que nosotros tenemos es a buscar ductilidad, núcleos de ascensor que no tienen áreas de confinamiento. Con todos esos detalles, yo puedo concluir si esta estructura, por ejemplo, alguna de estas tres que estamos viendo, ha considerado en cierto grado un grado de ductilidad o simplemente no lo tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que se evalúa a través de un escaneo de aceros. Además, tenemos que sacar la resistencia de los hormigones, de algunos elementos para ver qué sucede, no solamente con esclerometría. Es bueno sacar núcleo de acero, unos núcleos que están alrededor de $100, 700 bolivianos por cada núcleo, pero vale la pena en la inversión que se está teniendo. No nos olvidemos que esto vale en millones de bolivianos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos evaluar. Excelente. Bueno, tenemos también otra consulta sobre las medidas preventivas o de seguimiento y supervisión. ¿Qué sugiere aplicar o enfatizar en nuestro país para que recursos como los muros de corte sean obligatorios para nuestras obras civiles? En realidad, la institución por ley de hacer seguimiento a que estas estructuras cumplan principalmente con los diseños estructurales, los planos que nacen de un consultor, que son visados por la sociedad de participación más efectiva, ya nos exigen estudios de SPT, cantidad mínima de pozos, nos limitan, nos hacen unas observaciones a las derivas, a las juntas, a las cuantías de acero. O sea, ya han tomado una participación mucho más efectiva. Entiendo que en La Paz también está así, Cochabamba, Santa Cruz, donde he podido yo prestar otros proyectos. Ellos ya están cumpliendo con la aprobación, es decir, están inmiscuyéndose mucho más en el diseño de estas estructuras, y la alcaldía es la institución por ley de hacer cumplir estos planos estructurales ya durante el proceso constructivo, ¿no? Pero muchos inversores, por lo menos de los que yo puedo llegar a diseñar y supervisar en su construcción, la mayoría de ellos siempre hay esa conciencia y dicen, no, usted ingeniero, dígame cómo yo voy a construir y se va a colocar esas cantidades de acero, esas secciones de hormigón, porque yo quiero dormir tranquilo. Esa es la respuesta de muchos. Yo le diría, de cada 10, 9 tienen esa mentalidad y uno que otro siempre, ¿no ve? Que quiere hacer con menos hormigón, menos fierro, menos cemento, pero la mayoría, yo le vuelvo a reiterar,
colega, de 9 de cada 10 quieren dormir tranquilos, y más aún cuando ven los desastres que pasan en otros lugares en tiempo real a sus celulares, y ellos dicen, no, aquí que se coloque lo que tiene que ser. Entonces, prácticamente la conciencia viene de estos inversores, más profesionales que estén capacitados para decirle, por ejemplo, en las imágenes que están viendo, pues aquí tenemos, miren, la planta baja de la imagen del centro de la fotografía son como si nada, 6 metros. ¿No? Entonces 6 metros, no, aquí tiene que haber un muro de corte, y el propietario va a entender, y no va a haber necesidad de que la alcaldía tenga que estar haciendo un seguimiento, ¿no? Y bueno, ese es el procedimiento. Ahora, hay ideas, por lo menos en Sucre, el Colegio de Ingenieros Civiles está en la idea de coadyuvar al trabajo de las alcaldías, en este caso el gobierno autónomo municipal de Sucre, para que, no sé, pues será un grupo de profesionales que haga seguimiento y haga cumplir todo lo que se visa con los planos. Eso es importante, ¿no? Ya tiene que haber un trabajo conjunto entre la CIC, el colegio, y finalmente las alcaldías, porque las alcaldías no abastecen con el poco personal que tienen en su construcción, siguiendo las recomendaciones que nos prescriben, en este caso, la Guía Boliviana de Diseño 2020 y la NB 122-5001, que un fuerte abrazo y que sea hasta otro momento. Muchas gracias por su atención.